Queridísimos televidentes, mil gracias por continuar con las dos generaciones. En esta oportunidad me acompaña el doctor Pablo Amaya, quien es médico, internista, es neumólogo, es leonés, graduado en México, presidente de la Asociación de Neumología de nuestro país. ¿Cierto, doctor Amaya? Así es, sí. Y lo hemos invitado porque queremos conversar con usted acerca de dos temáticas que nos tienen muy preocupadas a las dos generaciones. Uno es la muerte creciente por neumonía en nuestro país y el otro tema importantísimo es la muerte creciente por tabaquismo en Nicaragua y en el planeta Tierra, ¿verdad? Y vamos a cerrar con el pulmón, que está también dañado a nivel internacional y nacional, que es el pulmón del planeta Tierra y en nuestro caso Osaguas. Bienvenido a Con Locura Azul. Gracias. Primero agradecerle la invitación que usted me hace a un prestigioso programa. Gracias, doctor. Yo he sido fanático de su programa cuando escuchar las conversaciones suyas y de su mamá. Gracias, doctor. Sobre todo cuando hablaban sobre Rubén Darío. Así es, ella lo quiere usted con Locura Azul. Yo me considero dariano. Un gran dariano. Entonces ahora quiero que nos hable. Comencemos tal vez con lo de la neumonía. A mí, lamentablemente, mi padre se me fue al cielo el 25 de enero de este año, luego de un derrame cerebral y de 2 largas neumonías. Y entonces es un tema que me es querido, que me es caro, que me es duro, que me es difícil y que creo que es importante hablar con nuestros televidentes acerca de cómo prevenirla, cómo tratarla. En primer lugar, explicarle a nuestra población de que la neumonía es una infección que se adquiere por los bronquios, que son como tubitos que están en nuestro organismo. Sí. Cuando nosotros respiramos, ahí pueden ir bacterias. Sí. Y esas bacterias llegan a unos pequeños saquitos que se llaman alvéolos. Correcto. Que son las unidades funcionales del pulmón. Sí. Y lo que conocemos como el parénquima pulmonar, ¿verdad? Porque está formado por bronquios y parénquima pulmonar, que es la masa del pulmón, se infecta. Entonces eso es lo que llamamos neumonía, sí, que es una infección que si no se trata adecuadamente y oportunamente causa una alta mortalidad, como estamos viendo en nuestro país. Así es. Ahora, hay poblaciones susceptibles que son grupos de riesgo que conocemos, como los niños menores de 3 años, así es, o los ancianos, sobre todo mayores de 65 años, mujeres embarazadas, pacientes que tienen enfermedades que habitan en ellos, comorbilidades le llamamos, enfermedades asociadas, como los diabéticos, que también hay una pandemia ahora de azúcar, sí, azúcar alta, ¿verdad? Y además en los niños, doctor, y que creciente. son los que llamamos diabetes, médicamente, sí, pacientes con insuficiencia renal, que también hay una epidemia en nuestro país, de insuficiencia renal, problemas cardíacos y pacientes con problemas hepáticos, mujeres embarazadas y todo tipo de enfermedades, pues pacientes con leucemia, sí, enfermedades en la sangre y todo tipo de enfermedad que cause bajones en la defensa de los pacientes, tienen mayor riesgo de adquirir neumonía. Así es. Y por lo tanto su pronóstico o mayores tasas de mortalidad, pues mayor riesgo de muerte también. Sí. ¿No? Entonces eso es lo preocupante. Si hemos revisado un poco las cifras oficiales que nos está brindando el país, ya llevamos prácticamente casi 5.000 casos de neumonía en lo que va del año. Imagínese. Y casi 200 muertes por neumonía. Estamos hablando de una epidemia. Son cifras definitivamente altas. Altas. Tal vez la gente se pregunte, nuestra población se pregunte por qué está ocurriendo esto, ¿verdad? Pero recordemos que estos son multifactoriales, influyen mucho los cambios climáticos bruscos. Correcto. Nicaragua es un país extremoso en cuanto a clima. Sí. Ya debido al despalme indiscriminado de nuestros bosques, pues estamos alcanzando temperaturas, le llamo yo, temperaturas africanas. Totalmente. Nos estamos africanizando. Sí, pues. Así es. Entonces, igual, pues después vienen intensas lluvias. Entonces, eso predispone, esos cambios bruscos de temperatura predisponen al surgimiento de muchos virus. Sí. Hay virus de temporada seca, virus de temporadas húmedas. El problema es que cuando una persona se infecta con un virus, el virus le causa bajones en las defensas. Sí. Y les predispone que una bacteria entre con facilidad a su organismo y se complique pues con una neumonía. Y también puede suceder lo contrario, usted puede adquirir una infección bacteriana y esa infección lo predispone a unas reinfecciones por virus. Eso es lo que le iba a preguntar, porque también hay, doctor, la neumonía hospitalaria. Es bidireccional. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hablamos de neumonía hospitalaria, pensamos, se refiere a una persona que se hospitaliza por una causa, puede ser que por azúcar alta, por una descompensación cardíaca, por ejemplo, una descompensación renal, y después de más de 48 o 72 horas de estar hospitalizado, cuando se demuestra que no se iba incubando una bacteria adquirida en la comunidad, sino que la adquirió en el hospital, el paciente desarrolla una neumonía. ¿Cómo no? Es decir, se descarta que la bacteria
vaya incubándose, que usted la lleve, porque hay pacientes que ya llevan síntomas iniciales de neumonía, cuando se hospitalizan, vienen de la comunidad, sí, y estando en el hospital aflora la neumonía. Entonces esa no es una neumonía hospitalaria. Pero si usted entró sin ningún síntoma de neumonía, entró porque le iban a hacer una operación de vesícula y después de 48 72 horas estando hospitalizada desarrolla síntomas de neumonía, entonces eso es lo que llamamos neumonía nosocomial o hospitalaria. ¿Cómo no? Y es más grave porque los gérmenes que están en los hospitales, las bacterias que están en los hospitales son resistentes a múltiples fármacos. Sí. Y esta es una situación que agrava su cura y que aumenta su riesgo de muerte, porque no es lo mismo tratar una bacteria que se adquiere en la comunidad que en el hospital. Sí. Pero hay situaciones especiales, por ejemplo, en personas que trabajan en asilos, donde también se utilizan antibióticos, personas que trabajan en cuidados de salud en la comunidad, sí, también tienen un riesgo de tener bacterias resistentes, porque ya son lugares donde normalmente se utilizan antibióticos. Claro. Y cuando llegan al hospital, entonces ya pueden llevar ya una bacteria también resistente. Entonces ese es un tipo de neumonía que se llama neumonía de cuidados de la salud, que también hay que tenerle mucha atención. Por eso es importante el interrogatorio médico que nosotros hacemos para ver riesgos de adquirir bacterias que sean resistentes. Correcto. La otra temática que nos preocupa tremendamente, porque cada vez vemos a personas de menor edad, niños, adolescentes, preadolescentes, fumando en nuestro país. ¿Cuál es el riesgo de empezar a fumar a tempranas edades y cuál de llegar a desarrollar enfisema pulmonar, por supuesto, y el índice de mortalidad de nuestro país por tabaquismo? Sí, todavía en nuestro país no hay cifras claras de mortalidad por tabaco. Sí. Porque ocurre algo muy importante, pues los médicos no preguntamos usualmente si el paciente fuma o no fuma. Imagínese. Y eso no lo registramos peor, claro, cuando cerramos causas de fallecimiento. Sí. Por ejemplo, una persona le da un infarto cardíaco, murió por una cardiopatía isquémica porque tenía problemas en las coronarias, eso lo llevó a un bajón de presión que se llama shock cardiogénico, por ejemplo, y a una arritmia cardíaca. Sí. En ningún momento mencionamos tabaco. Sí. Entonces la mortalidad por tabaco no se refleja. Claro. Y el paciente tal vez desarrolló una cardiopatía isquémica, que es lo que llamamos falta de riego sanguíneo al corazón, se le obstruyó, se infartó, porque tal vez mucho fumaba. Claro. Y eso se suma a su edad y su largo tiempo de consumo de tabaco. Sí. Igual sucede con lo que llamamos comúnmente derrames cerebrales, que son los accidentes cerebrovasculares los ACV, médicamente llamados. La persona que fuma tiene mayor riesgo de un accidente cerebrovascular. Sí. Entonces la gente dice, se le rompió una arteria, pero no dicen que el señor o la señora mucho fumaba. Eso le aumentó el riesgo de un aneurisma o de coágulo en su cerebro que lo llevó a un accidente cerebrovascular o a un derrame. Entonces esa causa de mortalidad por tabaquismo no se refleja en los expedientes, no se pone, pues. A veces ni preguntamos si el paciente fuma o no fuma. Ahora, es más grave que una persona inicie el consumo de tabaco a edad temprana, porque puede desarrollar un problema de, por ejemplo, obstructivo crónico a una edad más temprana. Por supuesto. Porque si inició a los 12 o 13 o 14 años a fumar, es probable que a los 35 años ya tenga él un enfisema pulmonar o una bronquitis crónica obstructiva. ¡Qué horror! ¿Me entiende? Nosotros normalmente esperamos que el EPOC, lo que llamamos EPOC, que es enfermedad, las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se divide en bronquitis crónica y enfisema, se desarrollan normalmente en pacientes mayores de 40 años. Sí. Pero si usted inició a fumar a edad más temprana, por supuesto que ese tiempo puede se acortarse. Acorta, claro. Y no solo hablamos de enfermedades crónicas, ¿verdad? Hablamos también de riesgo de cáncer. Nosotros normalmente utilizamos índice de consumo de tabaco, aplicamos una fórmula y cuando esa fórmula nos da más de 10 paquetes por año, por ejemplo, decimos que ese paciente tiene un riesgo de desarrollar tanto EPOC como riesgo de desarrollar un cáncer. Sí. Y el riesgo de cáncer por consumo de tabaco no solo es el pulmón, hablamos de la laringe, hablamos de mayor incidencia de cáncer de páncreas, mayor riesgo de cáncer de estómago, de vías urinarias, riñones, vejiga urinaria, etcétera. O sea, que hay una gran cantidad de enfermedades que se derivan de... múltiple, incluso mayor riesgo de enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y asociado a mayor riesgo en consumo de tabaco. ¿Mujeres en edad reproductiva que fuman? Bueno, es una situación grave porque si está embarazada pueden tener niños de bajo peso al nacer, abortos espontáneos, sí, porque el tabaco provoca una vasoconstricción, es decir, una disminución del flujo sanguíneo placentario,
disminuye la luz, el tono de las arterias, sí. No le llega la sangre al bebé, donde ve el oxígeno, y esos niños pueden tener mayor riesgo de enfermedades cardíacas, mayor riesgo de muerte al nacer temprana, incluso mayor riesgo de asma, porque se ha asociado el consumo de tabaco materno con mayor riesgo de enfermedades respiratorias en los niños, incluyendo el asma bronquial. Hay una diferenciación bajo peso al nacer, entre el consumo de tabaco, doctora Maya, en hombres y mujeres. ¿Es más dañino para la mujer que para el hombre? No, por igual. Definitivamente no hay un factor protector desde el punto de vista de sexo, no. O sea, que lo que importa es no fumar, no prender el primer cigarrillo. Ese es el mejor tratamiento, es nunca haber fumado. ¿Y para sanar el planeta Tierra? Bueno, hay que sembrar árboles, protegerlo. Perfecto. 3 principios hay: proteger, conservar y restaurar. Totalmente. Si esos 3 principios no lo estamos cumpliendo, estamos condenados a desaparecer como especie. Entonces tenemos que pronunciarnos, tenemos que denunciar para que podamos sobrevivir como especie. No pensar en nosotros mismos, sino en las generaciones futuras, en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, para que no desaparezca la especie humana. Totalmente de acuerdo. Los árboles son los pulmones de la tierra. Ellos captan el oxígeno y captan el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno para los seres humanos. Y nosotros no podemos sobrevivir sin el oxígeno. Así es. Bueno, pues con ese bellísimo mensaje, doctor, le quiero despedir regalándole la guía de Nicaragua. Gracias a Ispamer. Le voy a regalar de Teca Cargo, esta agencia aduanera. Adoptar un perrito adulto es darle una oportunidad a quien más lo necesita. La agencia aduanera Teca Cargo y nosotras estamos en una campaña permanente por el buen trato a los animales. Yo tengo 4 perritos en mi casa. Me acaban de nacer 4 más, ya tengo 8. Los felicito. Lo voy a mandar a la clínica y Spa Ángeles, una belleza para tratamientos faciales y corporales, y para que usted mande a bioanálisis donde el doctor Jaimito Román a todos sus pacientes, porque ahí dice mi madre que es un pinchazo al que le dan y nada más. El mejor laboratorio de este país. Muchísimas gracias, doctor Amaya, por haber venido. Encantada. Va a ser la primera de muchas veces. Gracias. Queridísimos televidentes, quédense en esa silla. Ya regresamos.